Salve. Bueno, como habrán visto, si vieron, los que siguen nuestras apuntaciones, nuestros escritos, lo que llevamos a esa es Sisi, ¿eh? Ya la conocen, algunos ya la conocen a Sisi. Eh, Sobre Cavafis. Estas semanas, estos días estamos muy Cavafis. ¿Por qué será? Bueno, como sea, y si me deja, voy a leer una versión, otra de nuestras versiones, de otro de sus poemas, creo que más conocidos. Hemos dado versión de dos versiones de un poema sobre Antonio, sobre el fin de Antonio, de Marco Antonio, en Alejandría. El fin de Antonio, que es el primer borrador, o él consideraba así, ya que no lo incluyó en sus obras completas o obras escogidas, y el Dios abandona a Antonio, que daba como su versión definitiva. Ahora vamos a leer, si nos deja, Esperando a los bárbaros. En una versión nuestra también. Y de luego, si amerita, como dicen los mexicanos, hacer algún comentario, alguna breve escolia. Salud. Ya que estamos en Alejandría, en el Mediterráneo, con Cavafis y demás. Bueno, más o menos es así. Esperando a los bárbaros. Hoy en el foro reunido, aquí estamos. Es que hoy a los bárbaros esperamos. ¿Por qué los senadores están inactivos? ¿Por qué no legislan y siguen pasivos? Que los bárbaros llegan hoy es el motivo. Y es que no dictaran más leyes los senadores. Cuando vengan los bárbaros, serán los fautores. ¿Por qué el emperador madrugó hoy tan temprano y en la puerta magna vemos que espera sentado a un puesto en su trono muy digno y coronado? Es que los bárbaros hoy llegan y el emperador a ellos espera y a su jerarca. Hasta ha preparado un pergamino para serle entregado, lleno de loas, títulos y sellado. ¿Por qué nuestros cónsules y pretores han salido hoy vestidos de rojos colores? ¿Por qué se han cargado de brazaletes de amatistas y anillos que resplandecen y tan bellas esmeraldas? ¿Por qué llevan hoy sus bastones dorados, tan bellamente en plata y oro cincelados? Es que los bárbaros llegan hoy y todas esas cosas los deleitan. ¿Por qué nuestros muy diestros oradores no acuden, como siempre, a dar discursos que a todo aluden? Porque hoy los bárbaros llegan de afuera y los discursos los aburren sobremanera. ¿Qué es esa inquietud y confusión, las caras tan serias y en tensión? ¿Por qué calles y plazas comienzan a vaciarse y todos vuelven a sus casas a encerrarse? Es que cae la noche y los bárbaros no han llegado, y algunos, recién venidos de la frontera y del otro lado, comentan que ya no hay bárbaros como se había pensado. Pero y entonces, sin bárbaros, ¿qué haremos ahora? Ellos eran como una solución de esta tan mala hora. Se han rastreado razones contemporáneas al poeta Cavafis, cuando lo escribiera. Por ejemplo, la por muchos ansiada invasión sudanesa a Egipto para sacarla del dominio inglés. Aunque él, Cavafis, como griego de Alejandría, debió ver esto en forma algo distante. Sigue maullando. Estamos en Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno, antes de entregar el poder a los diadocos o a los diádocos, y entonces estamos en un lugar, o en el lugar por excelencia, all the places, como dicen los ingleses, de devoción, sino adoración. Devoción, sino adoración por los gatos. Así que sería muy mala hora intentar hacerla callar. Entonces, se han rastreado razones contemporáneas a Cavafis, como fuera de campo, histórico, epocal de este poema, una ansiada invasión sudanesa a Egipto para sacarla del dominio inglés. En rigor, estos son las vísperas
de la caída del Imperio Romano y de todo imperio hacia la media tarde. Imperio hacia la media tarde. Estoy cansado, estuve trabajando todo el día. Hacia el imperio hacia la media tarde, como lo llamara Franz Alheim. Obvio es la influencia decisiva que tuviera para este poema, para la trama de la novela de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros. Y donde en esa novela, el imperio que espera durante años y años a los bárbaros es el imperio austrohúngaro, también en sus postrimerías, lamentablemente. Cavafy, sin fábula, como personaje, aparece desplazadamente, como debe aparecer, en un interesantísimo film, magistral film, lamentablemente de un director que filmara poco, de James Dearden, La isla de Pascali, de 1988, que está basado en una novela también más que apreciable de Barry Onsworth. Aquí, el alter ego o el Cavafy sin fábula aparece como un turco y en las postrimerías del Imperio Otomano, hacia 1913, cosa que a Cavafy le hubiera provocado un soponcio, verse puesto como alter ego ficticio como turco. Este poema, y como todos los mejores que se han escrito, es una metáfora abierta que forma o se enlaza con un mitologema sin saltearse el transhistórico. Karl Kraus, en su aforística, acuñó la figura convergente del moto de Cavafis. ¿Y qué dice? Cito de memoria. Una civilización llega a su fin cuando los bárbaros huyen de ella. Le decía ayer una lectora, una amiga, una corresponsal, que hablábamos o me preguntaba sobre el dios Abandón Antonio y qué era este dios, ¿no? Que es desde luego Dionisos. ¿A qué se refería? Y hay como una maravillosa simetría entre, creo, los tres poemas más conocidos de Cavafis, El dios Abandón Antonio, Ítaca y este que hemos leído en nuestra versión, Esperando a los bárbaros. Simetría, simetría, una simbólica y una económica que los enlaza. Es el fin de algo. Son tres epifanías. Como las definimos nosotros, la epifanía es la manifestación de algo alto en un medio marco que lo contradice. Desde luego, el que de estos tres sería el que encaja más perfectamente en esta definición, es Ítaca, donde el viajero que no sabemos, es atemporal, a diferencia del dios Abandón Antonio o Esperando a los bárbaros, o Esperando a los bárbaros, porque esa era una cosa magistral que tenía Cavafis, entre tantas, como en sus poemas, en sus mejores poemas, casi todos, pasaba, o sea, se paseaba sin solución de continuidad entre lo mítico, mitologémico, lo histórico y lo contemporáneo. Pocos han logrado eso. Eliot, sus mejores momentos, que los tiene, Montale, muchas veces, Yeats, también algunas veces, y de mis otros poemas favoritos del siglo XX, del siglo pasado, no sé si Cernuda lo ha logrado, creo que algunas veces. Poetas argentinos en algunos poemas de Molinari, de Ricardo Molinari, y en algunos poemas de Silvina Ocampo.
Bien, en estos tres poemas entonces de Cavafis, más allá de este transcurso triádico, que por supuesto es cuaternario como siempre, pero eso sería tema para otra historia, está la idea de lo que se conoce o se entiende tardíamente. Una suerte de, estamos con un griego de Alejandría, con una anagnorosis, o sea, una que viene de la tragedia griega, es un término de la tragedia griega, que es el reconocimiento tardío de algo, que hace pandan con la epifanía. La epifanía y la anagnorosis trágica tienen una relación bastante, bueno, bastante, muy cercana, muy genealógica. Entonces, en estos tres poemas, así como el que estamos ocupando ahora, esta noche, esta fría noche porteña, de que estos bárbaros, esta otredad, esto que esperamos y la Argentina deberíamos aprender muchísimo de este poema de Cavafis. Siempre estamos esperando bárbaros. Y de nuevo con Karl Kraus, el gran aforista y pamfletista austrohúngaro. Es que no terminamos de entender también como argentinos que una civilización llega a su fin cuando los bárbaros huyen de ella. Y entonces esta anagnórosis, esta epifanía, este reconocimiento tardío de que los bárbaros no van a llegar y que a lo mejor hubieran sido la salvación, hace postigo, pandán, reflejo, con este reconocimiento tardío, pero abierto, diestro, del homo viator, del viajero de Ítaca, que tanto tiene que ver, lo hemos destacado tal vez no lo suficiente en la traducción de la melancolía. Ítaca es un tango, o trata él o uno de los mitologemas tangueros o de la lírica del tango argentino por excelencia, que es la vuelta a casa. Esa vuelta que siempre es como toda vuelta, ¿no? Ambigua, complicada. Y en cuanto al dios abandono Antonio, a Dionisos, como le decía ayer a esta amiga, es una variante. Ahí habría que dedicarle mucho más tiempo, pero Cavafis tiene muchos temas, ¿no? Obviamente simpatiza con Antonio, con Marco Antonio. Eh, yo no podría hacerlo por razones históricas. Gracias a Dios o a los dioses que Nazio, eh, venciera las tropas de Octavio. Si no, no seríamos, al menos yo, no sería lo que soy. Se hubiera orientalizado el imperio, cosa que ahora tal vez se orientalice por otro lado. Pero aún así, aunque todas las fichas, las basas del poema de Cavafis sobre Antonio están puestas en Dioniso, que es un dios oriental. Recuerden, incluso para Grecia, ¿no? Para el panteón griego es un dios invasor, es un dios extranjero, es un dios venido de Oriente. Aún así, en ese final, donde se le pide a Antonio que no se entregue y que si eso ha pasado, bueno, que que se resigne porque ya lo ha vivido. Fuera de campo está Cleopatra, cosa que creo que no,
no era tanto del interés de Cavafis en este caso, aunque le ha dedicado poemas a Cleopatra, pero en este caso, digamos que aún así, con todo esta base puesta en el Oriental, en Dionisos y en Marco Antonio, y que las fichas, digamos, si pudiéramos hacer un anacronismo, no son las mías, las de Cavafis estarían por la orientalización del imperio, por la alejandrinización del imperio, eh, esta resignación feliz, a la cual feliz y trágica, bueno, eso es la tragedia, ¿no? A la que invita en su poema Antonio, es indudablemente una traslación del Carpe Diem, ¿no? De Horacio, contemporáneo de Marco Antonio, no solo contemporáneo, sino que militó Horacio en las filas que habían dado el golpe, asesinado a César, que había participado en la batalla de Filipos como soldado, ya que fueron derrotados precisamente por una alianza entre Octavio, luego Augusto, y Marco Antonio, y Lépido, ese tercero en discordia siempre olvidado. Y bueno, luego ustedes saben que, bueno, con su amistad por Mecenas, Horacio fue perdonado y bueno, todo lo que demás saben. Así que todas estas cosas y muchísimas más están en el poema de Cavafis y hacen esta suerte de, creemos que tríada, trilogía, con Ítaca y con el dios abandona Antonio. Y como siempre el 3 es 4, o se resuelve en el 4, en el saber del 4, tal vez y sin tal vez, esperemos buscar o hacer una versión del cuarto poema de Cavafis que encuadraría este recorrido. Espero, bueno, no haber sido más errático que de costumbre, pero bueno, les quería charlar esto de esta noche. Y de nuevo, si puedo dirigirme en este caso a algo llamado Occidente, espíritu europeo, y esta alejada provincia de lo que fue un imperio, como me gusta repetir citando a Ernesto Palacio, que es la Argentina. No hay que esperar a los bárbaros, no son la solución, sobre todo cuando un signo de decadencia es que los bárbaros huyen de ella, como dijo un gran pensador y aforista austrohúngaro, que eso sí fue un imperio. Salve, nos vemos otra vez en algún momento. Gracias. Buenas noches.